Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver el estado actual del mercado inmobiliario en diferentes partes del mundo. Especialmente nos vamos a centrar en Estados Unidos, algo de Europa, sobre todo España, y también el mercado inmobiliario chino. También vamos a ver cómo impactan en el mercado inmobiliario la subida de tipos de interés que están impulsando los bancos centrales de la práctica totalidad del mundo. Vamos a ver que algunos indicadores del sector inmobiliario de países occidentales muestran sobrevaloración en este mercado, aunque hay otros indicadores que sí nos hacen ser un poquito más optimistas. China, por desgracia, es otra historia. Aunque recibimos muchas menos noticias hoy en comparación con la situación de hace algunos meses del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China, la verdad es que la economía china está sufriendo bastante. Muchos analistas creen que es simplemente por los nuevos confinamientos por el COVID, pero es muy posible que eso solo explique en parte la enorme desaceleración del crecimiento de la economía china. Vamos a ver también cómo la demanda de vivienda se ha mantenido quizá demasiado elevada por una situación de tipos de interés cero o casi cero durante más de una década. Vamos a ver que cuando sube el tipo de interés, los sectores económicos que dependen del crédito empiezan a tener problemas. Y este es, como no, también el caso, sin ninguna duda, de la vivienda. Una subida en el tipo de interés hace caer mucho el valor presente de los activos inmobiliarios. Y bueno, tranquilos que este tema explícitamente lo vamos a explicar en el vídeo. Esto hace que exista un efecto riqueza negativo, esto es, menos capacidad de utilizar la vivienda como fuente de crédito para invertir o consumir por parte de las familias. Y bueno, este vídeo es un fragmento de una entrevista que me hizo Luis Miguel Ortiz en su canal. Si os gustan las finanzas, este es uno de los canales que no te puedes perder en español. Bueno, espero que os guste el vídeo. Allá va. El tema inmobiliario. Ya están empezando a salir gráficas de los tipos fijos en Estados Unidos para adquirir una hipoteca a 30 años que están subiendo como si eso fuera un cohete de SpaceX. Es decir, está ya una cosa de locos, ¿no? Hasta un nivel de que ya se están viendo al 5%, cuando yo he visto hace medio año aquí en España hipotecas al 1,5%, 2% fijo a 30 años hace medio año. Y en Estados Unidos ya están al 5 y algo por ciento. ¿Esto qué efecto tendría? Porque yo creo que por ahí es por donde se va a desencadenar todo. Es decir, aquí ya el mercado inmobiliario, incluso ya las empresas, las promotoras en bolsa ya les están metiendo un buen estacazo, ya están empezando a caer mucho antes de las demás empresas. ¿Cómo ves esto en el mercado inmobiliario? Porque además también te quería traer a hacer otro directo porque nos quedó pendiente en la anterior charla que tuvimos hablar también de la situación inmobiliaria que está viviendo también en China, que se está pinchando la burbuja inmobiliaria ahí a la chita callando, sin que ahora ya no salga tanto en las noticias con el caso de Evergrande y todo ello. Pero vamos a empezar primero por Estados Unidos. Vale, vamos con Estados Unidos y luego vamos a China si quieres. Sí, y luego ya vamos a la siguiente. Pero, ¿cómo ves tú la situación en Estados Unidos? ¿Has podido mirar algo? Sí. Bueno, cuando ayer me hablaste lo pude mirar un poco más, pero sí. Otro mercado caliente, ¿no? Quizás no tanto en cifras de actividad nunca llegaron a ser como antes de 2007-2008, nunca llegó a eso, pero desde luego en valoraciones, que es un poco, pues estamos contigo siempre intento darle un tono más financiero a esto. Desde luego, sí. Algunos ratios de valoraciones sí están por las nubes. Por ejemplo, uno que es claramente muy importante, el número de meses o años que necesita una persona para comprar una vivienda con un salario medio, para comprar una vivienda media, ¿no? Entonces, eso es un indicador muy claro de, oye, ¿puede el ciudadano? Porque al final, en finanzas también pasa esto, ¿no? Hay algunos operadores intermediarios que simplemente intentan anticipar beneficios comprando hoy para hacer su ¿cómo decirlo? Hoy pueden generar compras y hoy generan incrementos de producción para una necesidad que puede haber mañana y que todavía el mercado no lo ha visto. Entonces, eso es un especulador. Pero ahí, sí, al final, todos los especuladores están viendo en una demanda final. ¿Hay o no hay demanda final para esto? Y la demanda final viene dada, un indicador que es muy bueno en el mercado inmobiliario para esta demanda final es, pues esta, ¿no? Oye, el ciudadano promedio puede comprar la vivienda, ¿sí o no? Entonces, una de las cosas que más me convenció a mí de que había una burbuja enorme en China era esto, era que el ciudadano medio chino tenía que estar trabajando 20 años para pagar una vivienda. En Estados Unidos no es tanto, pero está en el mismo nivel que en 2007.
Eso es muy preocupante porque significa que la demanda final no es, o muy probablemente no es tan grande. Entonces, si la demanda final no es tan grande, todo el que está atrapado en el mercado, ¿a quién se lo va a vender? Eso es una patata caliente. En algún momento, si te das cuenta de que no hay una demanda final, se la tienes que intentar colocar a alguien más. Y cuando todo el mundo lo intenta colocar a alguien más, eso es lo que llamamos un fire sale, una venta de urgencia, que es lo que pasó también en 2007-2008 con bonos denominados en hipotecas y cosas así. Entonces, bonos respaldados por hipotecas, mortgage-backed securities. Entonces, ese mercado, no digo que esté tan caliente como en 2008, pero desde luego hay indicadores que nos están diciendo, cuidado, está bastante caliente, lleva los tipos de interés muy bajos mucho tiempo y eso tiende a inflar la demanda de eso, porque el crédito barato tiende a inflar la demanda de los bienes que viven del crédito, lo que hemos hablado antes, pues bienes que se demandan con crédito, pues crédito barato se demandan mucho, crédito caro se demandan poco. Y luego, además, la vivienda se parece más de lo que parece al mercado bursátil, en el sentido de que es un bien de capital. Piensa que uno puede pagar sus servicios de habitación. La vivienda da servicios de habitación. Entonces, lo que es una inversión que no da una renta, pero sí da lo que se llama en finanzas una cuasi renta. Una cuasi renta versus una renta es un ingreso versus un cuasi ingreso. Si tengo que... Un ingreso es algo que entra, un cash flow que entra. Sí. Y una cuasi renta es ahorrarme la salida. Entonces, ¿qué te estás ahorrando? ¿Qué salida te estás ahorrando con una vivienda? La del pago del alquiler, básicamente. Esa es la idea. Lo voy a tener que pagar en cualquier forma, ¿no? Entonces, copiando a un economista que me gusta mucho, a Rayo, pues dice, bueno, tienes dos opciones para la vivienda. Puedes comprar todos los servicios de habitación futuros tuyos durante toda tu vida, eso es comprar una vivienda, o puedes ir pagándolos mes a mes. Entonces, debería haber también un ratio más o menos aceptable entre ambos. Este indicador no está como en 2008. Este indicador está mucho más bajo. El ratio entre comprar la vivienda versus alquilar la vivienda. Es verdad que ha crecido mucho el precio de la vivienda, también en España, también en Estados Unidos, pero también en comparación con la anterior recesión, el alquiler también ha crecido. Entonces, eso es un indicador de sobrevaloración que sigue indicando sobrevaloración, pero no tanto como antes. Por eso ese mercado asusta mucho menos hoy que antes. Pero vamos, por el lado de la economía real se te va a caer seguro si sube los tipos de interés. Entonces, en cualquier caso, va a haber una corrección, creo, va a haber una corrección ahí importante. Y luego, como decía, se parecen mucho a una acción en el sentido de que uno valora acciones en función de los ingresos futuros que genera la empresa, ¿no? Y tienes que estimar esos ingresos futuros. Pues en otros tipos de instrumentos, puede haber instrumentos de mucho más corto plazo donde tú valores otra cosa o que tengas que hacer una proyección solamente a 5 años o a 1 año o lo que sea, ¿no? Entonces, esos son más fáciles de valorar. Pero una vivienda se parece a las acciones en esto, ¿no? Que tienes que hacer una estimación de los próximos bastantes años, no sé cuántos, cada uno utiliza los que le da la gana y llega un momento donde ya le metes al final, el flujo final, dice, bueno, a partir del 20 años ya igualmente me los traigo a valor presente y no me importa mucho. La vivienda es algo igual, ¿no? Como 30 años o lo que sea, pues ya no importa tanto el año 30 para adelante. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, todos esos mercados, ya sea el bursátil, ya sea el de la vivienda, se ven muy afectados por el tipo de interés, porque el tipo de interés hace que el valor presente se vaya al suelo o se vaya al cielo. Entonces, un tipo de interés muy bajo hace que el valor presente se vaya al cielo y hace que mucha más gente invierta en eso y mucha más gente destine eso, el efecto riqueza que tú hablabas antes, ¿no? Si tú le metiste a eso y los tipos de interés siguen bajando, tu efecto riqueza se va haciendo alto. Y cuando tu efecto riqueza se va haciendo alto, tú puedes utilizarlo para apalancarte el activo. Entonces, tú tienes un activo y lo utilizas como colateral, pides una hipoteca sobre un activo que ya tienes y tienes un efecto riqueza grande y te puedes ir de vacaciones o puedes invertir en otras cosas. Pero eso es algo expansivo sobre la economía. Pero cuando suben los tipos de interés pasa justo todo lo contrario. Cuando suben los tipos de interés en activos que están muy a largo plazo o que su valoración actual depende de flujos muy al futuro, esos flujos me los traigo a valor presente a mucho menos precio. Si me los traigo a mucho menos precio, mi efecto riqueza se va al suelo de toda la gente que había invertido antes. Y si mi efecto riqueza se va al suelo, mucha gente incluso se puede quedar por debajo de agua. Ya sabes, no tengo que explicarlo en este foro, pero bueno, quedarte por debajo de agua financieramente es estar quebrado, básicamente, es un patrimonio negativo. Entonces, si tú tienes un patrimonio negativo, no solamente es que no puedas utilizar el activo
para seguir endeudándote y seguir generando demanda en otras partes de la economía, sino todo lo contrario, puedes llegar a perder tu activo o a tener que venderlo para saldar la deuda. Si eso pasa, es otro fire sale. Es decir, mucha gente con efecto riqueza decreciente va a empezar a decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, como no venda ya la vivienda, yo me voy a quedar por debajo de agua y voy a quebrar. Entonces, todo el mundo la vende a la vez. Y si todo el mundo la vende a la vez, el precio se va al suelo. Y si el precio se va al suelo, el efecto riqueza todavía es más duro. Y es más duro para él o para el siguiente, porque estos son los efectos ya balance. Tú quiebras, tus activos se los queda el que te financió, pero tu activo sigue valiendo una fracción de lo que valía antes. Esto también lo hemos aprendido en España por las duras. Vamos, tuvimos que salir de todo esto haciendo un banco malo. Yo creo que fue la peor situación, pero bueno, no lo comimos los contribuyentes. Y es básicamente alguien se va a comer la pérdida. Y si el intermediario que está ahí tiene un capital muy pequeño, quizá él también quiebra. Entonces, estas quiebras en cascada son una posibilidad también hoy. Quiero decir, no es una posibilidad tan segura como la de 2007 o tan clara como la de 2007, pero algunos elementos de riesgo siguen estando ahí. Otros, como te estoy diciendo ahora, como el ratio alquiler-precio de la vivienda, no están tan ahí. Entonces, bueno, yo no sé exactamente, tanto en Estados Unidos como en Europa o los países más... Sí, tanto en Estados Unidos como en Europa, hasta dónde llega hasta dónde puede llegar este efecto contaminación financiera. Donde sí sé que puede ser como en 2008 es en China. Porque ahí, da igual qué indicador cojas, te dan una sobrevaloración brutal. Ahí sí no hay mucho, o sea, ahí sí no hay medias tintas, como estaba haciendo elementos positivos y elementos negativos en ese mercado, más negativos que positivos, pero bueno, al menos alguno positivo hay en ese mercado en países occidentales. Pero en China no. En China, da igual donde mires, es un desastre. Y es verdad que ya la burbuja mediática sobre China ha decrecido mucho, pero... Sí, ha desaparecido. El caso de Evergrande ya parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero está ahí, o sea, sigue estando ahí. Hombre, como que el monstruo en el armario. Que quebró al final, o sea, quebró. Sí. Quebró una empresa que tiene de activos un tercio del PIB de España, una cuarta parte del PIB de España. Oye, no está nada mal, ¿eh? España es una economía relativamente grande en el mundo, debe ser la 15 o la 16. O sea, pues ahora hay una tormenta financiera por Rusia, que es la economía 11 del mundo. Pues ahí tienes a Evergrande, que pues, es una cuarta parte de la economía rusa, o una quinta. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado y qué puede pasar por ahí. Las noticias llegan con cuentagotas porque ya no hay tanto foco mediático ahí. Y pues China es experto también en no dar mucha información, en la que te dan no te puedes fiar nunca mucho. Entonces, a veces los analistas tenemos ahí un trabajo muy complicado con China. Pero bueno, ¿qué llega? Lo que llega es que hay más promotores inmobiliarios con problemas. Incluso los que antes no tenían problemas, ahora los tienen. Es decir, en todo lo que pasó en finales de 2021... por un efecto también contagio y una burbuja que se estaba deshaciendo, pero el mercado sí se paró entre promotores inmobiliarios de ciudades que ellos llaman Tier 1 y ciudades que llaman Tier 2, Tier 3. Entonces, ¿qué es Tier 1? Pues Shanghái, pues las que conocemos todos, ¿no? Pues Dubái, Shenzhen, eso es gracias, o Pekín. ¿Vale? Eso es el Tier 1. Básicamente es la costa china, que es la parte más desarrollada. De hecho, tienen niveles de desarrollo ya similares o incluso superiores a los del sur de Europa. ¿Y qué son las ciudades Tier 2, Tier 3? Bueno, pues ciudades donde también han ido creciendo mucho, pero son todavía ciudades que no llegan a un nivel de desarrollo ni siquiera pues, a un país de ingreso medio, quizá, ¿no? Pues un país latinoamericano de hoy. Entonces, todas esas ciudades son las que estaban estimando un crecimiento muy fuerte y esas ciudades no lo han tenido, ni de población ni de actividad económica. La actividad económica sí ha llegado, pero mucho menos fuerte que en el otro lado. Y todos los promotores inmobiliarios que están metidos ahí, entre ellos Evergrande, lo estaban pasando fatal. Pero los de las Tier 1 no tanto. La verdad, no tanto. Porque, oye, Shanghái sigue teniendo una demanda increíble, sigue teniendo un montón de actividad económica, entonces ahí no se había caído tanto. Pero ahora sí, esos desarrolladores también se están empezando a tener problemas graves de deuda hoy.
Y eso no está saliendo demasiado en los medios y es difícil y saber información. Yo no y todo. encuentro nada. O sea, no sale nada. Ni siquiera en Twitter, que estuvo muy activo con el caso de Evergrande, tampoco ves absolutamente nada de información sobre lo que estás diciendo ahora mismo. Es que tienen menos deuda externa, entonces quizás generan menos tormentas fuera de China, pero bueno, en cualquier caso, dentro de China pueden generar un tormentoncillo igual que podía generarlo Evergrande. Entonces, bueno, ¿en qué situación están? Bueno, pues ya la banca china es una banca que en su mayor parte es pública. Y lo que hay son intermediarios financieros que muchos llamaron después de 2008 shadow banking, es un término muy peyorativo, banca en la sombra, que son básicamente, ¿qué es banca en la sombra? Pues cualquier intermediario financiero que no tiene acceso directo al Banco Central. Eso puede ser pues una financiera que cuando vas a comprar un coche te ofrecen financiación. Cuando vas a comprar, pues eso, bueno, ese tipo de intermediarios financieros. Esos que te ofrecen financiación tienen una financiación indirecta, no necesariamente directa al Banco Central, pero sí acceden a la financiación que dan los intermediarios financieros que sí tienen acceso al Banco Central. Dicho de otra manera, hay un cortafuegos entre medias, que es el sector bancario. Es decir, todos esos son finanzas que no son bancos. Esos son los que se entiende que no tienen acceso directo al Banco Central. Aunque aquí con las definiciones siempre es complicado porque los bancos de inversión tampoco tienen acceso directo al Banco Central, no son banca comercial y no se considera shadow banking. Pero bueno, intermediarios financieros no tradicionales, si lo quieres ver así. Eso en China es enorme. Y esa sí es privada. Entonces, esa sí puede ser una tormenta financiera. Y luego, por otro lado, el mayor banco del país privado, que sigue siendo pequeño en comparación con el resto de bancos, sí ha tenido ya problemas graves y sí ha tenido que ser rescatado. Eso tampoco lo hemos escuchado en ningún lado. Ese banco estaba muy, muy sujeto también, como prácticamente todo el sistema bancario chino, a la burbuja inmobiliaria. Entonces, ese banco, que es un banco privado, ya ha tenido que ser básicamente rescatado porque no podía hacer pagos. Porque no le estaban haciendo los pagos a él los promotores inmobiliarios chinos. Entonces, cuidado que las noticias no llegan demasiado, pero por ahí aparecen cosas como que el mayor banco privado del país está quebrado. Otra vez, hay que tomarse esto el mayor banco privado del país no es el Santander, tan importante como el Santander en España o como Bank of America en Estados Unidos, porque casi todo el sector casi todo el sector bancario, el que sí tiene acceso al Banco Central, es público. Y este es el más grande, pero relativamente pequeño en comparación con el resto de intermediarios financieros. Entonces, bueno, quiero decir, hay problemas financieros, de momento no están siendo muy extensos, probablemente porque los están tapando de alguna manera, porque son bancos públicos.